Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. El día de hoy en nuestro canal tenemos el propósito de explicar algo realmente importante para todos, absolutamente para todos. Lo que hoy yo quiero explicar es el precio de nuestra salvación. Porque fíjate, la gran mayoría de personas en el mundo entero, la gran mayoría de personas, en realidad, como dice el capítulo 8 de Isaías, están en tinieblas, no les ha amanecido, dice Isaías. Al testimonio y a la palabra, si no dijeran conforme a esto, no les ha amanecido. Así que tremenda tarea la de hoy, preciosa, realmente es algo precioso lo que hoy quiero explicar. Y siendo así de importante, te ruego que me acompañes a hacer una oración, de tal manera de que este tiempo sea de bendición para todos. Para ti que nos visitas, tú que nos sigues, para mí mismo, compartir este precioso tema es realmente importante. Vamos a orar. Padre Celestial, querido Dios, te rogamos, Dios, que bendigas estos minutos que vamos a estar haciendo lo que vamos a hacer, estudiar tu palabra, en un tema tan crucial, Señor, tan importante, que ciertamente determina nuestro destino eterno. Te pido, Dios, en el nombre del Señor Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, que nos bendigas y abras nuestra mente y nuestro corazón para entender y atesorar tu preciosa palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues decía yo que la gran mayoría de personas no les ha amanecido, no entienden. Están engañados de mil formas y no entienden la palabra. Hoy quiero explicar este tema y vamos a comenzar por leer mis notas que he estado preparando. Fíjate, Dios es una Trinidad. Dios es el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ese es nuestro Dios, es un misterio. No lo podemos explicar porque no está en nuestra capacidad el hacerlo. Pero la Biblia nos enseña que Dios es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, mis notas dicen, casi todas las personas saben y podrían explicar el precio que pagó el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz. Supongo que vas a estar de acuerdo con eso. La gran mayoría de personas podrían explicar el precio que pagó el Señor Jesús cuando murió en la cruz. Gracias a películas como La Pasión de Cristo de Mel Gibson, por ejemplo, ¿no? Las personas entienden, conocen este asunto de cuál fue el precio que pagó el Señor Jesús en la cruz. Sin embargo, muy pocos conocen el alto precio que pagaron las otras dos personas de nuestra divina Trinidad. Porque ciertamente no fue solo el Señor Jesús quien sufrió, pagando un altísimo precio, su propia vida, derramar su sangre y sufrir el oprobio, el insulto de pecadores, siendo Él el Santo de Israel. No solamente Él, sino que el Espíritu Santo también paga un precio por nosotros y el Padre Celestial de la misma manera. Así que de eso se trata lo que hoy yo quiero explicarte. Vamos a avanzar
y dice aquí el precio que pagó Jesucristo, el Señor Jesucristo. En Isaías 53, el verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Siendo Jesucristo el Rey de la Gloria, fue en realidad en ese tiempo despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. El verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te das cuenta cuál fue el propósito? ¿Por qué el Señor Jesús murió en la cruz? ¿Por qué fue herido? Por nuestras rebeliones. Dice que fue molido por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Mira, una vez una persona que recién se acercaba al cristianismo, cuando escuchó por primera vez en su vida que la paga del pecado es la muerte, según Romanos capítulo 6, dijo: eso es demasiado. ¿Cómo Dios va a determinar que hombre que pecare, que mujer que pecare, debe morir? Eso es demasiado, porque todos, la palabra lo dice en Romanos 3:23, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Como en Romanos, más adelante en el capítulo 6 va a decir Dios que la paga del pecado es la muerte. Es demasiado. Y entonces Dios interviene y le dice: tienes razón a esta persona. Es demasiado. Por lo tanto, siendo así, que el precio del pecado es la muerte y que es demasiado para un hombre, para una mujer, semejante ley de Dios, yo voy a arreglar el problema. Yo voy a morir por ti. Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose de su divinidad se hizo hombre, obediente hasta la muerte de cruz. Él estuvo dispuesto, y lo hizo, morir por ti y por mí. Ese fue el precio que pagó el Señor Jesucristo. Y a través de tantas formas que nosotros hemos oído, estoy seguro, hemos oído tú y yo de mil formas esta historia, sobre todo en Semana Santa, que ya se nos acerca, ¿no?, del precio que pagó el Señor Jesús. Cómo lo acusaron injustamente, mintiendo, cómo le faltaron el respeto, lo escupieron, blasfemaron, lo insultaron, le pusieron una corona de espinas, clavaron sus manos y sus pies en una cruenta cruz y padeció en esa cruz por varias horas hasta entregar su espíritu al Padre Celestial y morir. Ese fue el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a avanzar un poco más. Perdón. Quiero
A ver, vamos a ver el precio que aquí puse paga el Espíritu Santo por nosotros. Porque si bien es cierto que en el caso del Señor Jesucristo que acabamos de explicar, se puede y se debe usar el tiempo pasado del verbo pagar, porque Jesús pagó hace casi 2000 años un altísimo precio por nuestra salvación. Pero en el caso del Espíritu Santo, yo puse el precio que paga el Espíritu Santo por nosotros, porque por estos 2000 años, desde que Jesús asciende a los cielos y envía al Espíritu Santo para nosotros, porque eso fue lo que el Señor nos enseñó, que Él enviaría, que no nos dejaría huérfanos y que enviaría a nosotros una ayuda muy especial. Mira, vamos a leer esto que está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 16 al 18. Y yo, dice el Señor Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador, y puse yo en letras rojas, para que esté con vosotros para siempre. Consolador tiene ese significado, el permanecer al lado nuestro, para ayudarnos si estamos en problemas, para orientarnos si estamos dudando qué camino seguir, para explicarnos la verdad si tenemos dudas en el camino de la fe. El Señor Jesús, pues, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Siendo Dios tres personas en una, siendo nuestro Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, Jesucristo, nuestro Señor, nos dice, no os dejaré huérfanos, sino que les enviaré al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Te das cuenta la belleza de esta realidad de tener con nosotros el Espíritu de Dios, los verdaderos creyentes, por supuesto? No aquel que se llame a sí mismo cristiano, sino los verdaderos cristianos, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, habiéndonos arrepentido de nuestra vana manera de vivir anterior y que ahora vivimos a la luz de la palabra. Los que somos verdaderos cristianos tenemos el Espíritu Santo acá, aquí en nuestro corazón, porque Él dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso el Señor Jesús dice también, vamos a avanzar, dice también, aquí mira, el precio que paga el Espíritu Santo. Isaías 11:2 nos habla de quién es el Espíritu Santo, cuáles son sus cualidades y cuáles son los beneficios de tenerlo. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, Jesucristo, y un vástago retoñará de sus raíces, el Señor Jesucristo. Verso 2, y reposará sobre él, sobre el Señor Jesucristo, el Espíritu de Jehová. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista lo ve venir a Jesús hacia él y le dice Juan el Bautista, tú siendo quien eres vienes a mí, yo tengo que ser bautizado por ti? Y el Señor le dice, pero es conveniente que cumplamos esta palabra para que tú me bautices. Y es así, Juan el Bautista, siendo un hombre, bautiza al Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Y fíjate, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Te acuerdas que cuando Juan el Bautista
lo ve venir, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios le había dado una visión a Juan: aquel sobre el cual tú viereis descender el Espíritu de Jehová, porque eso fue lo que ocurrió. Aquel sobre el cual tú viereis descender el Espíritu de Jehová, Él es el Salvador del mundo. Y entonces ocurre esto que estamos explicando, y fíjate las cualidades del Espíritu Santo. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Perdón. Es el Espíritu Santo. ¿Cuál es su función? Ayudarnos, consolarnos, guiarnos, mostrarnos la verdad, luchar por nosotros, fortalecernos, revestirnos de ese poder que necesitamos para tener victoria sobre todos los enemigos que tenemos: el mundo, Satanás y nuestra propia naturaleza. El Espíritu Santo es, pues, esa ayuda preciosa que no solo está con nosotros, sino que mora en nosotros. Hay un poco más. Mira. Hay también el precio que pagó el Padre Celestial. ¿Cómo se llama este estudio? ¿Qué nombre le puse yo? Le puse el precio de nuestra salvación. Y hago hincapié en esto. Siendo que la pobre gente, en su gran mayoría en el mundo, de los 8,000 y pico de millones de personas que hay, yo diría que el 90% no tiene idea de quiénes son, de dónde vienen, cuál es el propósito de su vida y a dónde van a ir después de la muerte. Aún dudan si habrá algo después de la muerte. Esa pobre gente que aún no les ha amanecido, que no tienen el conocimiento, ignoran pues el precio de nuestra salvación. Jesucristo pagó un altísimo precio, entregando su propia vida al oprobio, al insulto, al menosprecio, a la blasfemia y a la muerte física en una horrenda cruz. El Espíritu Santo pagó y sigue pagando un altísimo precio también, porque tiene la enorme tarea de cuidarnos, cuidar de nosotros desde el primer día en que hacemos paz con Dios, que nos convertimos al cristianismo verdadero, que pedimos perdón y que nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir anterior para empezar a vivir una vida diferente a la luz de la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene la tarea de, día tras día, guiarnos, fortalecernos, consolarnos, ayudarnos, mostrarnos la verdad, reprendernos cuando pecamos. Y toda esa tarea día tras día, por miles de años, con millones y millones de personas, es el precio que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de verdad, el Espíritu de poder, paga por nosotros. ¿Te das cuenta? Pero no solamente es Jesucristo y el Espíritu Santo, sino que el Padre Celestial también ha pagado un altísimo precio. Y esto yo lo recibí de Dios allá por el año 2010. Yo vivía en Dallas, Texas, y predicaba, estaba a cargo de una congregación de hispanos en Mesquite, en la ciudad de Mesquite, Texas. Y Dios me hizo entender este mensaje que hoy comparto contigo: el precio de nuestra salvación. Y he tenido oportunidad de explicarlo muchas veces. Y el día de hoy, al comenzar yo a hablar, dije que es algo precioso. Y por eso hemos orado al comenzar, de tal manera de que Dios nos ayude a tener oídos
prestos, una mente desprejuiciada y un corazón como un terreno fértil que pueda recibir este mensaje, porque ciertamente Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre Celestial han pagado un altísimo precio por nuestra salvación. Leamos lo que dice Marcos capítulo 14, verso 36. Y decía Jesucristo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hágase, en otras palabras, hágase tu voluntad, no la mía. Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, está escrito en los 4 evangelios, da una batalla tremenda, terrible, más terrible aún que la propia cruz. La batalla antes de la batalla. El huerto de Getsemaní, Getsemaní significa en hebreo prensa de aceite. Tú sabes que el aceite, ese es el precioso fruto del olivo que, sometido a la presión de la prensa, se rompe, se quiebra y suelta el precioso aceite encerrado dentro de esa semilla dura, pero preciosa porque contiene el aceite, que es un símbolo y señal del Espíritu Santo, de la unción de Dios. Y en Getsemaní, Jesucristo se enfrenta a una terrible batalla que lo hace orar por 3 veces, pidiendo en esas 3 veces lo mismo: Padre, pasa de mí este cáliz, esta copa, porque sabía Jesús a lo que se iba a enfrentar. Sabía Jesús que tendría que cargar, siendo él el Santo de Israel, el único hombre perfecto que no cometió pecado alguno, y siendo al mismo tiempo el Dios Todopoderoso, el unigénito Hijo de Dios, igual al Padre, igual al Espíritu Santo, uno en esencia con Dios, tendría que cargar el pecado de millones y millones de hombres y mujeres pecadores como tú y como yo. Era ciertamente una carga terrible la que el Señor Jesús tendría que soportar sobre sus hombros en las próximas horas. Y él clama a Dios diciendo: si es posible, Padre, aparta esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mira, hay un poco más. Porque vamos a ver que en Mateo 27, versos 45 y 46, mira lo que dice la palabra. Y desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. 3 horas de tinieblas en toda la tierra. Y cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto hay que explicarlo porque es mucho más profundo que una lectura superficial y ligera nos puede mostrar. ¿Por qué me has desamparado? 3 horas, desde la hora sexta hasta la hora 9, el mundo quedó en tinieblas. Y no solo el mundo. Yo creo, aunque no está escrito, pero yo creo que el universo entero, todo el universo, estuvo en tinieblas porque era
la tristeza del Padre Celestial, quien, viendo a su Hijo clavado en una cruz, su precioso Hijo, el unigénito Hijo de Dios, el Santo de Israel, quien nunca cometió ninguna falta, ningún pecado, clamaba a Dios diciéndole: ¿por qué no estás conmigo ahora? La tristeza de Dios que duró esas 3 horas es el precio que pagó nuestro Padre Celestial, quien con toda seguridad, esto es un pensamiento mío, no está escrito, pero yo lo creo. Fíjate, te digo algo, el único hombre en todas las escrituras, desde Adán hasta el día de hoy, hay un solo hombre que ha recibido el título de ser amigo de Dios. Hay grandísimos hombres en las escrituras: Moisés, Noé, Abraham, José, muchísimos, el rey David. Hay muchísimos héroes de la fe, héroes del cristianismo, pero solamente hay uno entre todos esos grandes hombres y mujeres también de la fe, hay uno solo que ha recibido el título de amigo de Dios. Que de quien dijera Dios, mi amigo, ¿sabes quién es? Abraham. ¿Por qué es el único? Porque Abraham estuvo dispuesto a pagar el precio de entregar a su propio hijo Isaac, por quien había esperado más de 25 años que se cumpliese la promesa que le hiciera Dios, siendo su mujer estéril. Sara era estéril, y siendo él ya un hombre viejo de 100 años de edad, que ya obviamente ya no tenía la potencia sexual para buscar un hijo, y siendo su mujer estéril y también ya viejita Sara, sin embargo recibió el cumplimiento de esa promesa que Dios le hizo, y tuvo un hijo a los 100 años de edad cuyo nombre es Isaac, el hijo de la promesa. Por ahora, hoy no nos toca hablar del otro, ¿no? De Ismael, el hijo de Abraham, también el padre de las naciones árabes. Hoy hablamos del hijo de la promesa que le hiciera Dios a Abraham. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo en el monte Moriah, ¿recuerdas? Cuando cuando el padre le dice: toma al muchacho y ve al lugar que yo te diré. Y camino de 3 días caminó Abraham con su hijo Isaac hasta el monte Moriah, y Isaac le dice: padre, tenemos la leña, tenemos el lugar, tenemos todo lo que necesitamos para el sacrificio, pero padre Abraham, ¿dónde está la oveja? Fíjate, semejante precio que Abraham tuvo que pagar. Tú sabes el sufrimiento de Abraham de no poderle decir a su hijo ni a su mujer, a Sara, de que Dios le había pedido que sacrifique a Isaac en el lugar que él le mostraría, y Abraham estuvo listo para hacerlo, para degollar a su hijo, pero Dios, el Padre Celestial, le dijo: detén tu mano y no le hagas nada al muchacho, porque ahora sé quién eres y que has estado dispuesto a entregarme tu más preciosa posesión, el hijo de la promesa, tu amado hijo Isaac, y no me lo has negado. Y eso es un paralelo de algo que Dios también estuvo dispuesto a hacer. Dios estuvo dispuesto
a entregar a su Hijo en sacrificio a Jesucristo, y aunque él, al igual que hiciera Isaac, diciendo, ¿dónde está la oveja que tenemos que sacrificar? Porque en Getsemaní, te lo decía hace un momento, Jesús le dice, pasa de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y el Padre tuvo que soportar, y por eso es que se oscureció toda la tierra. Y digo yo, aunque no está escrito en las Santas Escrituras, creo yo que el universo entero estuvo en tinieblas por la tristeza del Padre Celestial, quien entregó a su Hijo, aunque él clamaba diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué no estás acá? ¿Por qué me has abandonado? El precio que pagó el Padre Celestial fue la tristeza del universo entero. El universo entero se quebró porque Dios no tenía a quién recurrir. No hay nadie más alto que el Padre Celestial, y no habría nunca una voz que dijese, basta, detén estas cosas, suelta a Jesús y que no muera en la cruz. El Padre estuvo dispuesto a pagar también ese terrible precio. Y una cosa más quiero agregar antes de terminar. Mateo 27 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Verso 51. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Te das cuenta? Es tan terrible el precio de nuestra salvación que el universo entero se oscureció y hubo algo tan conmovedor, tan terrible, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Tan terrible la escena que fíjate en el verso 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Este es el precio de nuestra salvación. Y bien haríamos nosotros en poner en la balanza, sopesar esto y jamás cometer el error de tomar a la ligera lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha pagado un altísimo precio por tu vida y por mi vida, para poder perdonarnos y para podernos dar el reino celestial. Ciertamente Dios lo ha hecho. Y a nosotros lo único que se nos pide es creer que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, que Él, siendo Dios, se hizo obediente hasta morir en la cruz, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de los muertos. Nadie lo ha hecho, solo Él. En la gloria, porque claro, hubieron algunos como Lázaro, por ejemplo, entre otros, la niña esa, Talita Kumi, que fue también despertada de la muerte, y hay muchos casos de resurrecciones temporales, porque Lázaro y la niña y los otros ciertamente murieron. Pero la resurrección de Jesucristo, que es el tema principal del Evangelio de Jesucristo, yo estoy estudiando el libro de Hechos, después lo he hecho muchas veces. La Biblia hay que estudiarla, tengo 38 años estudiando la Biblia, y volverla a leer, y volverla a leer, y ¿sabes qué?
habiendo leído los 4 primeros capítulos del precioso libro de los Hechos, el tema de la predicación es la resurrección de Jesucristo. Él, habiendo pagado ese altísimo precio y habiendo sido sepultado, al tercer día resucitó. Y esto es lo más precioso de la doctrina cristiana, porque nos da la esperanza gloriosa de que, al igual de que Jesús resucitó en una naturaleza glorificada y eterna, nosotros también, por haber creído la palabra de Dios, recibiremos la vida eterna. Los que ya están muertos y que murieron en la fe de Jesucristo serán resucitados. Y si el rapto de la iglesia ocurriese en estos días que tú y yo estamos vivos, si somos de Cristo, vamos a ser transformados a esa gloriosa naturaleza de Jesús y trasladados al cielo para estar con el Señor esos 7 años que dura la gran tribulación. Un tema que yo explico con frecuencia, casi siempre toco este tema, porque a eso me llamó el Señor, para eso me dio entendimiento de su profecía, por eso yo soy un entendido, para compartir la preciosa palabra de Dios con gente como tú, de tal manera de que no sean ignorantes de ese altísimo precio que Jesús pagó por ti y por mí. Dios te bendiga. Dios haga germinar esta preciosa palabra que hoy he compartido contigo en tu corazón, y si aún no te has puesto a cuentas con Dios, hazlo ahora mismo. Yo te voy a guiar en una oración muy sencilla, pero no por ser una oración muy sencilla carece de importancia, todo lo contrario, es la cosa más importante que un hombre o mujer, que un ser humano pueda hacer en su vida. Hacer paz con Dios, ponerse a cuentas con Dios para ser también un heredero de su gloria. Ora conmigo esta sencilla oración. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias por la explicación de lo que mi vida significa en tus ojos. El altísimo precio que por mi vida tú, querido Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han pagado por mí. Yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón, me arrepiento, reconozco que soy un hombre pecador, una mujer pecadora, y te pido perdón y te pido ayuda para poder cambiar el rumbo de mi vida, guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de consolación. De tal manera, Señor, de poder caminar ese nuevo camino que tú me vas a mostrar en tu palabra y que yo pueda llegar también a la meta. Y que pueda oír de tus labios decir: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y que pueda recibir la maravillosa herencia inmarcesible, incorruptible, en los cielos que tú tienes guardada para mí, y que yo pueda ver tu rostro y el rostro de mi Señor Jesucristo, y gozarme con mis hermanitos de la fe al lado de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Te lo pido, te agradezco por esto y te pido fortaleza para caminar mi vida cristiana a partir de hoy en el poder de tu fuerza y en la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por eso. Bendito sea su nombre. Gracias por
tu participación. Dios te bendiga. Dios haga resplandecer su rostro precioso sobre ti y tu familia. Ponga en ti paz y te acompañe, tal como la promesa lo dice, que Dios te acompañe cada día que nos toca vivir en este mundo, hasta que seamos trasladados al reino eterno de gloria, en donde ya no hay muerte, ni enfermedad, ni vejez, sino la preciosa gloria de Dios que llenará la tierra y el cielo como las aguas cubren la mar. Bendiciones. Y Dios mediante, te veo en la próxima oportunidad. Amén.